Hola, cordial saludo. Bienvenidos a Noche de Cuentos, Cuentos de la Noche o Jueves de Cuentos. Bienvenidos a este encuentro donde tratamos de pasar un rato distinto, un rato diferente en medio de todo lo que está ocurriendo. Problemas en todo el mundo. Bueno, pero olvidándonos de cosas que no nos gustan de pronto, vamos con los cuentos de la noche. Agradezco los comentarios, agradezco también mucho la colaboración de nuestros miembros, quienes nos han ayudado mucho a lo largo de este tiempo para finalizar algunas producciones, entre ellas Huayca, El Valle de los Dioses. Me quedé por allá en los años 90. Vamos con el primer cuento. Hay cosas que suceden, que muchas veces pensamos que son ficción, que eso no es posible en la vida real. El siguiente cuento yo lo clasifico como ficción porque es una recreación de muchos datos. Veamos. La mano alienígena. Ficción. Al momento de los hechos, Cecilia tenía 32 años y trabajaba como periodista de un reconocido noticiero de televisión de la época. Ella vivía con su esposo, también periodista de un diario importante de esos tiempos. Un reportero, al cual cariñosamente sus compañeros lo llamaban el muerto. El hombre era como un palillo, blanco como la leche, y tenía gafas. Una noche de aquellos tiempos, más exactamente a la medianoche, acostados en su lecho matrimonial, bien arropaditos, uno frente al otro, ocurrió algo que atormentaría sus vidas. En ese momento, el muerto, como siempre lo hacía cuando dormía profundamente, roncaba como chino chiquito. En estas estaba cuando de repente y sin aviso, el brazo suelto de la Cecilia se levantó y ¡zuas! Le pegó tremenda cachetada en la cara al pobre muerto. La palmada resonó en el cuarto. El muertito quedó sentado en la cama dando dolorosos ayayay, ayayay, ayayay. Aterrado y asustado, prendió la lámpara de su mesita de noche y vio consternado que Cecilia seguía dormida, y lo que él pensaba era el brazo cacheteador estaba dentro de las cobijas. Entonces, cuando trató de despertar a la Cecilita somnolienta, ella le dijo: «Ay, muertico, déjeme dormir». El muerto estaba aterrado. Efectivamente, la Cecilia, su esposa, estaba dormida, y entonces miró en la habitación buscando un intruso, y nada. Salió del cuarto y revisó el apartamento, y tampoco. Al día siguiente, el muerto le contó a Cecilia lo que había ocurrido, y ésta vio tremendo morado en el cachete del muerto. A eso de las 9 de la mañana, en plena junta de redacción, Cecilia tomaba notas, cuando de repente su mano izquierda comenzó a moverse sin su conocimiento. Sus compañeros estaban aterrados. Su mano izquierda le acarició el rostro y el cabello. La acarició como si alguien la estuviera controlando. Cecilia gritaba que no podía controlarla, que su mano y brazo se movían sin su consentimiento, y aunque trató de frenar los movimientos, brazo y la mano no le obedecían. Aunque lo hizo con fuerza, no pudo controlarlas. Entonces, la mano desobediente cogió un vaso con agua de la mesa y seguidamente lanzó el agua hacia los presentes ubicados en la mesa y frente a ella. Cecilia de inmediato agarró el vaso y para sacarlo de la mano desobediente
con la otra mano, con la mano libre, la que sí le obedecía, tuvo que sacarlo, arrancar el vaso con fuerza. Entonces, la mano infiel se pegó al cuello de Cecilia, tratando de asfixiarla. Cecilia gritaba creyendo que estaba poseída, y sus compañeros, asustados por esa rara manifestación posesa, controlando el miedo, agarraron a la desobediente, y entonces, amarradita, llevaron a Cecilia a una clínica cercana. Los movimientos posesos duraron media hora, pero al recuperarse, Cecilia sintió que la pierna izquierda se le debilitaba, y entonces comenzó a cojear. Después de varios exámenes clínicos y una tomografía, los galenos determinaron que durante la noche Cecilia quizás había sufrido un raro caso de accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular que le provocó algo llamado el síndrome de la mano ajena, más conocido hoy como la mano alienígena. De esto, los médicos dijeron que este tipo de manifestación, en medio de un accidente cardiovascular, era extremadamente rara y que esas manifestaciones podían ser aterradoras para el paciente. Agregaron que en general la persona pierde el control de la mano afectada como si estuviera siendo controlada por una fuerza externa. Dijeron que la mano alienígena puede agarrar objetos y que la persona podría tener que usar la otra extremidad para liberar esos objetos. En los casos extremos, ellos aseguraron que se había informado que la mano alienígena incluso trataba de asfixiar al paciente. Finalmente dijeron, no hay tratamiento establecido para el caso de la mano ajena. Se ha informado que dura desde varios días hasta varios años. La duración más corta, le dijeron a Cecilia, fue una que duró 30 minutos. Con los días, y después de medicada, para Cecilia todo volvió a la normalidad. Pero una noche, cuando su marido, el muertito, llegó, Cecilia le dijo, «Amor, esa mano me mira». El muertito, entendiendo que supuestamente todo había pasado, le dijo que eran imaginaciones. Y aquella noche, mientras dormían, a eso de las 11 el muerto despertó dando alaridos. La mano alienígena lo estaba ahorcando. Cecilia también gritaba y decía, «Esa mano no es mía, esa mano no es mía». Nuevamente al médico y nuevamente medicamentos. 1 o 2 meses después, en horas de la noche, el muertito ya estaba entredormido. Entonces sintió que una mano se deslizaba bajo las cobijas y pensando que lo iba a agarrar de donde no debía, se sentó en la cama y gritó. Entonces Cecilia dulcemente le dijo, «Tranquilo, mi amor, esa mano es mía». La mano desobediente, la mano alienígena, perdón. ¡Qué horror! ¿Qué tal a uno que le toque la esposa con la mano desobediente? Con ese pobre muertico, ese periodista que le tocó soportar todos los martirios de la mano alienígena. Bueno, en el episodio, en los cuentos pasados, en el 101, yo anuncié un cuento bonito, un cuentico agradable, y pues me da pena con ustedes, pero para resarcir esa equivocación que tuve de pronto,
Hoy les traigo un cuentico de verdad bonito, agradable, tranquilo, lleno de paz. La cabeza del muerto. Ocurrió por allá en el año de 1980, en el alto de la Línea, en una gran elevación de la cordillera central de Colombia, en una carretera que todos los días veía y ve el paso de grandes camiones que transportan mercancía. Mercadería que iba y va del centro del país con rumbo al puerto de Buenaventura, en el Océano Pacífico. En este cuento, el camión ya descendía y apenas unos metros después de coronar la cima del alto de la Línea, unos 3.265 metros de altura sobre el nivel del mar, aparentemente el camión perdió el control y comenzó a descender como si no tuviera frenos. Y así, a unos 500 metros más abajo, en una curva, el gran camión golpeó la barrera de metal que como protección cerraba el paso a un barranco. Y por allí, el camión, después de chocar, se precipitó hacia el vacío. A las 5 de la madrugada, había pasado algo menos de una hora después del accidente, y entonces 3 policías llegaron al fondo del barranco para buscar y auxiliar las víctimas, las posibles víctimas. En aquel momento, en la penumbra de un amanecer lleno de espesas neblinas, los 3 descendieron con rumbo a la chatarra. De allí, alumbrando con su linterna entre los escombros, sobre una silla demolida y retorcida, uno de los policías, el más joven, vio una cabeza humana y huérfana. Y al alumbrarla con su lámpara, observó que la testa era de un hombre grande y cachetón que tenía los ojos cerrados y la boca entreabierta. Impresionado, el joven policía se acercó, y entonces, en el momento menos esperado, cuando la luz la enfocó plenamente, la cabeza huérfana, recostada en la silla, abrió los ojos y miró al policía. El grito se desbordó por el tétrico lugar de chatarra y muerte. Alarmados, los compañeros del joven corrieron a ver y allí encontraron a su amigo temblando y diciendo: ¡Está viva! ¡Está viva! ¡La cabeza está viva! Cuando al fin lograron calmar al joven, todo tembloroso y jadeante, sin mirar alumbró la cabeza huérfana sobre lo que había sido la silla del conductor del camión. Todos la vieron, y al alumbrarla bien, se dieron cuenta que la cabeza con los ojos muy abiertos los miraba. Entonces, uno de los policías, acostumbrado a 1000 desastres y accidentes en esa carretera, dijo: ¡Ah! Es una cabeza. Lo despectivo no le duró mucho, pues al momento la cabeza huérfana movió los ojos, miró a lado y lado y regresó a mirar a los policías. Luego parpadeó. Todos pegaron el brinco. El joven que había encontrado la cabeza y que había vuelto a mirar en ese momento, pegó rumbo hacia la carretera. Cuando al fin los 2 que quedaron se calmaron, el policía, acostumbrado a 1000 desastres y accidentes,
se acercó a la cabeza que lo miraba. Su compañero lo observaba. La cabeza lo seguía con la mirada. Tomando aire para recoger valentía, el policía que miraba alumbró bien los ojos y notó que estaban brillantes, que no estaban opacos como los ojos de los muertos. En ese momento, la cabeza abrió la boca y movió los labios como si quisiera hablar. El grito retumbó en la línea. A los dos les faltaban patas para llegar a la carretera. A las 6 de la mañana, varios integrantes de la Defensa Civil y voluntarios de la Cruz Roja llegaron para apoyar el rescate. Luego de hablar con los policías y escuchar el temeroso cuento de la cabeza viva, nerviosos por ver el susto que los policías tenían, temerosos descendieron por el barranco. Al cabo de un rato, nuevamente, los Defensa Civil y Cruz Roja subieron a la carretera con un atado pequeño, un atado sanguinolento envuelto en una sábana blanca. De allí, comunicaron a los policías que aparentemente no había sino una víctima, que solo habían encontrado una cabeza huérfana y que el cuerpo de esa cabeza no aparecía por ningún lado. Los policías temerosos preguntaron: ¿y la cabeza está viva? Los auxiliadores los miraron extrañados y respondieron: no, está muerta. Un policía dijo: ¿están seguros? Entonces, al ver la cara de ansiedad de los policías, con burla, un auxiliar de la Cruz Roja, que tenía en la mano la sábana sanguinolenta con la cabeza dentro, la bajó al piso y la destapó. Los policías, a un lado, todos pegaditos entre sí, miraban. Uno de ellos, al que primero descubrió la cabeza del muerto, temblaba, y no temblaba por causa del frío reinante. Sobre la sábana en el piso, la cabeza del muerto estaba recostada de lado, y el auxiliar, para mostrar a los policías que sí estaba muerta, agarrándola del pelo la puso de frente, y en ese momento la cabeza abrió los ojos. Todos brincaron, los policías se abrazaron. Perdón. Los policías se abrazaron. El que abrió la sábana y ladeó la cabeza cogida por el pelo, la soltó y corrió carretera arriba. Un defensa civil corría carretera abajo. Otro quedó en el piso como desmayado. Los policías, de un brinco y carrera, quedaron al otro lado de la carretera. Nadie se acercaba. Entonces, una patrulla llegó y el comandante de la policía de carreteras, jefe de los tres asustados, llegó. De lejitos, Cruz Roja, Defensa Civil y subalternos le contaron que la cabeza estaba viva. El comandante se acercó, miró la cabeza, la ladeó, la observó, miró los ojos y concluyó: déjense de pendejadas, que esa cabeza está muerta, pero bien muerta. Al final, por pedido del comandante, los raros sucesos de la cabeza viva no se incluyeron en el informe policial. Tampoco se incluyeron en el acta de levantamiento. Lo único que quedó escrito es que el cuerpo nunca apareció. Desde entonces, y durante algunos años, esa curva en el alto de la línea la llamaron la curva de la cabeza del muerto. Conclusión: un argumento olvidado. Tiempos de la Revolución Francesa
cuando surgió el ajusticiamiento con la famosa guillotina. Algunos decían que el instrumento, lejos de ser rápido e indoloro, producía la más profunda y horrible de las torturas. Entre ellos, algunos galenos de la época estaban convencidos que existía una ventana de unos 25 segundos durante los cuales la cabeza decapitada respondía parpadeando o moviendo los ojos cuando la llamaban, y que esos ojos retenían el reflejo o el brillo de la córnea hasta por 2 minutos. La cabeza seguía viva y el guillotinado era consciente de lo que ocurría a su alrededor. La cabeza del muerto. La cabeza del muerto. ¿Dónde estará el cuerpo? ¿Qué pasó? Hay otros cuentos de allá de la línea con un descabezado que aparece en la carretera. ¿Será el mismo? ¿Será el de el cachetón que abría los ojos? ¿Cuya cabeza abría los ojos y trató de hablar? No se sabe. La historia al respecto de las decapitaciones recoge muchos testimonios. Ya lo vieron en la época de la guillotina en Francia. Un cuentico bonito, un cuentico agradable. Bueno, y vamos con el novelón. Alguien me dijo, novelón, no me acuerdo en el momento, pero al final del cuento lo digo. Marianela. Marianela 7. Final del episodio anterior. En su casa de habitación, en un barrio elegante de Medellín, informada por su amante Rodríguez, Jimena Botero, la que decía ser la novia y futura esposa de Emilio, estaba furiosa, maldecía y renegaba, y cuando la tal Jimenita estaba brava, compulsivamente se rascaba la cola. Continuamos. Eran las 8 de la noche del primer día de trabajo después de vacaciones en Cancún. Don Israel, como lo mandó su hija Marianela, viajó a Bogotá para encontrarse con el gran señor de la petrolera. Mientras tanto, Emilio, informado anteriormente por doña Fanny, la mamá de Marianela, la que paró oreja y se enteró de la existencia de un cajón secreto, en la oficina de Rodríguez, en la amplia oficina de vicepresidencia, buscaba aquí y allá. Al final, debajo de la mesita central de la pequeña salita de la oficina, Oscar, el enfermero regañado, encontró muy camuflado un cajón. Y aunque tenía llave, Emilio ordenó romperlo. Y ¡oh sorpresa! Dentro de él encontraron varios documentos, y entre ellos una copia que parecía auténtica de la escritura de los terrenos en los llanos orientales. Mientras tanto, en la sala de juntas, Marianela, Salma, la recién ascendida, doña Fanny, la mamá de Marianela, y Amparo, la secretaria de presidencia, estaban paradas frente a un gran volumen de documentos y portátiles que habían sido incautados a los maléficos amigos de Rodríguez, incluso al mismo Rodríguez. Ellas miraban sin entender, miraban y revisaban, indagaban todos los documentos, pero no entendían. Media hora después, no encontraban nada que las guiara, y para ellas todos esos documentos eran muy confusos. En eso entró a la sala de juntas Emilio en su silla de ruedas, empujado por Oscar el regañado, y allí les contó a las damas lo que había encontrado. Oscar regañado, mientras Marianela y su hermano hablaban,
se arrimó a la mesa, a la gran mesa con los documentos, y comenzó a hojear. Al mismo tiempo, y sin pedir permiso, comenzó a separar las páginas de los folders, y cada página que separaba la llevaba a un extremo de la gran mesa. Marianela, al verlo, preguntó aterrada: «Óscar, por Dios, ¿qué estás haciendo?». Óscar no la miró y siguió en su tarea. Marianela se acercó afanada, y entonces Óscar, frenándola con la palma de la mano, le dijo: «Quieta, quédese ahí, déjenme trabajar». Marianela, Emilio y Amparo lo miraban extrañadas, y entonces Salma, acercándose a Marianela y alejándola de Óscar, le dijo: «Déjalo, déjalo, él tiene un don, y además estudió contaduría». Óscar, sin atender a nada más, siguió separando documentos y marcando las hojas con un bolígrafo que encontró. Al ver la seguridad de Salma y la forma como trabajaba Óscar, se apartaron. Óscar no paraba, miraba y velozmente marcaba y acomodaba. Salma, viendo la extrañeza de su nueva jefe, le dijo: «Él memoriza números, páginas enteras de números». En eso, a la sala de juntas, en compañía del jefe de seguridad de la empresa, llegó el abogado Barrigón, el abogado Carlos Caro, quien muy eufórico dijo que ya había arreglado todo en el juzgado y que la naviera, complacida, le aseguró que desde ya podían comenzar a mover la carga. Marianela, contenta con la noticia, se agachó y abrazó a su hermanito. Doña Fanny y Amparo, ajenas a todo el rollo, al igual que Salma, no entendieron nada. Entonces Marianela le contó al abogado todo lo que había pasado en su ausencia. Le habló de los despidos y luego le presentó a Salma, la recién ascendida. Y el Barrigón Varela, al verla tan bonita, puso cara de coqueto. Emilio, que se dio cuenta del cortejo del Barrigón, desde su silla de ruedas disimuladamente le pegó un puño en la pierna. El Barrigón, sobándose el muslo, lo miró y con los ojos Emilio le insinuó algo así, algo como: «Quieto, gordito, quieto, con ella no se meta». Marianela nuevamente se la pilló y sonrió mirando a su antigua jefa, a Salma. Mientras el abogado y los demás hablaban, Óscar no paraba. Separaba las páginas y después comenzó a mirarlas una por una. Entonces tomó un computador portátil y después de varios intentos desbloqueó la clave. Luego indagó en los archivos y gritando pidió una impresora. Los demás lo miraron y Salma miró a doña Amparo, la secretaria de presidencia, quien, entendiendo, salió de la oficina. El Barrigón Varela, al ver a Óscar revolcando documentos y portátiles, preguntó aterrado: «Por Dios, ¿ese joven qué está haciendo?». Marianela, mirando a Salma con ojos de duda, le dijo: «Es que está trabajando». El Barrigón gritó: «No, por Dios, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Hay que traer expertos legales». Salma, la hermana del enfermero, poniéndole una mano en el hombro, le dijo: «Tranquilo, doctor, déjelo, que él sabe más que cualquiera de sus expertos». La cara bonita de Salma lo tranquilizó. Un momento después llegó la impresora. Óscar parecía como poseído. Miraba, imprimía, acomodaba y escribía en una libreta de ejecutivo olvidada por una de las serpientes. Los presentes, después de hablar lo que tenían que hablar, se sentaron a mirarla. Amparo, que había salido, finalmente llegó con una merienda para todos, y Óscar, el regañado, no recibió nada. De verdad que estaba poseído. Nadie entendía lo que hacía. Después, Óscar comenzó a pegar hojas en la pared con una cinta transparente que le trajo Amparo.
Entretanto, Marianela, Emilio, Salma y Barrigón, sentados en el otro lado de la mesa, comenzaron a armar, o mejor dicho, a desarmar y rearmar la empresa. Emilio, experto en organizacional, estaba en su salsa. Al final, 3 empleados que habían comenzado desde abajo en la empresa fueron ascendidos, y por consejo de Salma, 3 pensionados y ya retirados de la compañía fueron incluidos en la lista. En el otro lado de la mesa, Óscar no paraba. Con los nombres en mano, doña Amparo, la secre de presidencia, fue a llamar a los pensionados con carácter urgente. Mientras todo esto se hacía, doña Fanny, la mamá de Marianela, tomaba notas de lo que se hablaba y daba opiniones. Aconsejaba cómo reducir costos sin afectar a los empleados. En ese momento, la verdad es que la empresa estaba herida y apretar el cinturón era obligatorio. Óscar el regañado, el hermano escondido de Salma, lucía espelucado, con un esfero en la boca mirando documentos y muy concentrado. En un descanso, Marianela le preguntó a Salma: «Doctora, ¿por qué Óscar no había dicho que sabía de números?» Salma le contestó: «No le gusta y no ejerce su carrera porque los números lo ponen frenéticos y le duele la cabeza. Por eso estudió enfermería. Y un día, yo sin saber, lo vi acompañando a don Emilio». Emilio, que escuchaba, no paraba de mirar con cara de bobo a Salma. El Barrigón no escuchaba, solo miraba a la Salmita bonita. Después, ellos, junto con Varela, revisaron la copia de la escritura que Rodríguez había escondido en el cajón secreto. Y el Barrigón se alarmó y comenzó a hablar en términos penales. Entonces, Óscar, de un momento a otro, paró y gritó: «Aquí faltan 2 documentos». Todos lo miraron sorprendidos. Y entonces Emilio recordó los documentos que había junto a la escritura en el cajón secreto. Los levantó y preguntó: «¿Serán estos?». Óscar frenético los cogió, los miró y sonriendo regresó a su otro extremo de la mesa. Los demás siguieron en sus tareas. Entonces Amparito entró diciendo: «Señorita Marianela, los pensionados ya vienen. Estaban renuentes, pero yo los convencí». 2 de la mañana del segundo día después de vacaciones en Cancún. De un momento a otro, Óscar, levantando los brazos, gritó: «¡Lo tengo, lo tengo! El robo viene desde hace más de un año». Los presentes lo miraron admirados. Entonces Óscar comenzó a bailar sin música, dando vueltas a la gran mesa, al mismo tiempo que se contorneaba y sonreía. Esta novelita, este novelón, este culebrón, continuará. Marianela, el Óscar tiene un don. Muchas personas tienen ese tipo de dones, pero nosotros muchas veces no les paramos bolas, no les damos atención y en cualquier momento pueden manifestar esas facilidades que tienen para ciertas cosas. El culebrón, como dijo alguien en los comentarios, continúa. Viviana y yo seguiremos trabajando para llevarles a ustedes lo mejor de los cuentos de la noche. Escríbanlos, déjennos sus comentarios, buenos o malos, pero déjenlos porque son muy importantes para nosotros tener una guía respecto de los temas que les gustan. De verdad, muy amables, muy gentiles. Mi chifupú no está. Feliz noche.